Un saludo a toda mi gente pues, que están siempre conmigo acá en el canal La Razón de Vivir, tocando estos temas importantes. En el día de hoy vamos a tocar un tema mm, muy espiritual, un tema eh, de mucha bendición cuando se practica de la mejor manera y de una forma muy conectada, o sea, muy conectada con la esencia, esa esencia divina, ¿vale? El tema que nos trae el día de hoy es que está pendiente, que es, vamos a tratar sobre la tefila, Teshuvah y Sedakah. Vamos a comenzar primeramente con el Sedakah, ¿verdad? Su significado, la importancia del Sedakah. Posteriormente vamos a ver la tefila y la última, la Teshuvah, que es el arrepentimiento. Todo esto bajo el orden de las escrituras. Claramente, el que conozca estos temas sabe que estos temas son manejados por el pueblo judío, ¿verdad? El antiguo pueblo hebreo. Entre el judaísmo es una práctica muy esencial, ¿vale? Ahora nosotros lo vamos a ver, ¿verdad? Desde el punto de vista dentro del orden cristiano, ¿verdad? Desarrollando todo el tema dentro de las escrituras, hasta llegar al Nuevo Testamento también que se manifiesta, siempre manteniendo el orden de la esencia de estos tres puntos, ¿verdad? Como vuelvo y repito, la tefilá, Sedacá y Teshuvah, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar en el día de hoy con este hermoso tema muy importante. Y también se va relacionando con los temas anteriores. No estamos perdiéndonos de un tema saltando a otro. No, hay una relación. El que sigue en el canal va a estar viendo esta relación que existe de un tema con el otro. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora vamos a comenzar. Siempre, como les he dicho, bajo la bendición del Todopoderoso, el que nos guía. Entonces empezamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslos hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, 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 hermano. Como siempre les digo, esta oración tiene su poder. Es una oración única, una oración de bendiciones. Vamos a comenzar con el tema. Vamos a iniciar con como les indicaba, voy a tocar el Sedacá. El Sedacá es el dar, ¿sí? Que es la importancia del dar. Las tres están relacionadas. Tanto el Sedacá con la Tefila y Teshuvah. Están relacionados, no pueden ir separados. Yo después les voy a ir indicando el por qué. Vale. Dentro de la enseñanza del judaísmo existen estas tres formas, ¿verdad? Que es la relación con Dios en la obediencia. Entonces, iniciamos con el Sedaká. Que el Sedaká, ¿verdad? Respondamos que esto es una conexión con el espíritu, con la esencia divina. El Sedaká, a menudo traducida como caridad, tiene una connotación más profunda de justicia y rectitud. Se considera una obligación religiosa y un acto esencial para construir una sociedad más justa y equitativa. Ya estamos entrando en una importancia del significado del acá. Dar de lo que uno tiene, ya sea tiempo, recursos o habilidades,
se ven como una forma de emular los atributos de Dios y demostrar un compromiso con el bienestar de los demás. El Tzedakah no es solo una ayuda a quienes lo necesitan, sino que también eleva espiritualmente a quien la practica, ¿vale? Entonces, esto es la importancia del Tzedakah. Entonces, vamos a desarrollar el tema muy importante. Como decíamos, Tzedakah, justicia y caridad. El Tzedakah es un concepto central de la ética judía que va más allá de la simple filantropía. Su raíz hebrea, tzedek, significa justicia y rectitud. Por lo tanto, la tzedakah se entiende como un acto de justicia, una obligación ética de ayudar a quien lo necesita y de trabajar por una sociedad más equitativa. Entonces, dentro del tzedakah, eh, aquí hay una importancia del tzedakah que tiene, se le llaman 8 atributos, pero posteriormente ya lo voy a ir mencionando. Entonces entendemos, obligación, no es un favor, es una obligación. Darse de acá nos considera un acto de bondad opcional, sino un mandamiento divino. Y lo vamos a ver con los diezmos, ¿vale? Que establece una obligación, un mandato, ¿vale? El anonimato es importante y después le explico por qué el anonimato cuando hacemos acá, cuando se requiere, ¿no? Amplitud, impacto espiritual, eleva la espiritualmente al dador. De igual manera también al que recibe, cuando, porque entramos por lo que es la bendición. Acordamos que la bendición es recibir esa bendición que te da el universo, ¿verdad? Que Dios, Espíritu Santo, toda esta fuerza que te retorna, recibes y das. ¿Ves? Recibir y dar. No se puede tener el sujeto o atrapado, porque prácticamente rompe el seguimiento de la bendición. Aquí entramos también que la seda acá en vista como una de las, es vista, perdón, como una de las acciones que pueden incluso revertir decretos divinos negativos. Perdón. Junto con la techubá y la tefilá, es lo que yo le hablaba. Van sumamente relacionados. Seguimos con el sedacá. Yo les hablaba que los niveles del sedacá. Ser generoso y dar a los demás, ¿verdad? Hmm. Perdón, Maimónides, ¿verdad? Maestro, en su obra Mishneh Torah establece los 8 niveles de Sedaká. Claro, él establece estos 8 niveles entendiendo lo que establece, ¿verdad? Las escrituras. Entonces dice, en uno de los primeros, ¿verdad? Darle trabajo a una persona u otorgarle un préstamo para que inicie un negocio de forma tal que no dependa de la SEDACA en el futuro. Quien da este tipo de SEDACA ayuda a su prójimo no solo en lo inmediato, sino a largo plazo. Entonces, esto lo vemos mucho en la práctica judía. Cuando se ayudan entre ellos mismos, que dan un préstamo, se ayudan, ¿verdad? Para que él inicie. No le están dando un regalo, lo están ayudando a salir adelante de la situación que pueda estar atravesando, ¿vale? Entonces, ahora bien, acá hay una importancia dentro de este tema, ¿verdad? Que el punto, pues, que en darle trabajo a la persona es que existen, en este punto, existen 4 llamados subniveles, que es darle el trabajo a ese necesitado o ayudarlo a conseguir uno. Ahí hay una práctica de acá.
Establecer una sociedad con el necesitado pudiera darse. Y como les decía, entre las prácticas judías se ve mucho, que se ayudan entre sí. Forman sociedades, o algunos se abre, bueno, ya cuando una persona ya ve que, bueno, está en un nivel económico mejor, ya puede seguir adelante, ¿vale? Otorgar préstamos, como les decía, otorgar un regalo. Vale. Bueno, en este punto, cuando se habla de un regalo, es por alguna situación favorable o de reconocimiento. El regalo es más como un reconocimiento. ¿Ves? Es como un reconocimiento como tal. Entonces, en ese primer punto existen esos cuatro subniveles, que es importante que les queden claro allí. Seguimos con el segundo punto. Dar anónimamente sin conocer la identidad del receptor. O sea, cuando hacemos acá, damos de corazón indistintamente a la persona, ¿verdad? A quien le va a llegar el acá, pero lo hacemos de corazón. La otra importante es dar anónimamente conociendo la identidad del receptor. Ahora bien, cuando lo conoces, de igual manera lo das de corazón, ¿verdad? Que le llegue a la persona y la persona puede hacer uso de ello. Dar públicamente a un receptor anónimo, dar antes de que se le pida, que es la importancia, porque aquí en teoría y en la confusión también de lo que es la limosna. La limosna es otro precepto, es otra cuestión, otra connotación. Cuando se damos acá no es que llegue a una situación de limosna, son cosas que hay que separar, ¿vale? Dar por debajo de las posibilidades de uno después de que se le pida. Dar por debajo de las posibilidades de uno después de que se le pida. Dar por voluntariamente, pero menos por debajo de la posibilidad de uno. Y dar de mala manera. Esos son los puntos que se tienen que manejar. Sabemos que si damos de darla de mala manera, sabemos cuál va a ser el retorno. Y dar voluntariamente, damos voluntariamente, pero menos por debajo de nuestras posibilidades, o sea, nuestras posibilidades, sabemos también cómo va a ser también ese regreso a uno. Y dar por debajo de las posibilidades de uno, después que se le pida, también. Entonces, estos tres últimos puntos ya van en orden ya de cómo está tu corazón, cómo lo haces tú, ¿vale? Entonces, eso es importante aclararlo. Entonces, cuando hacemos acá tiene que ser de corazón voluntario y amoroso, indistintamente a la persona que se le da. Sin embargo, aquí hay un punto que es bueno aclarar. En la práctica de hacer acá, este, nosotros hacemos donaciones, podemos dar donaciones, ¿verdad? Pero tenemos que saber a quién se le está dando la donación, ¿vale? Indistintamente que ahí me diga que, ¿sabes? Sin conocer a quién se le va a dar, pero sin embargo, ¿quién la recibe? ¿Por qué? Porque hablamos de energía, hablamos de que todo tiene que ir a un retorno. Entonces, si damos a una persona, y es lo que vale el punto, ¿verdad? Sea que nosotros damos de mala manera, o sea la persona que lo reciba de mala manera, o no lo reciba de manera grata, se corta toda esta energía. Entonces, la práctica de Tzedakah es, es una práctica de una energía pura, no puede estar contaminada. ¿Ves? Entonces, cuando hacemos esa sed acá y siempre bajo la oración, por eso que habla de la tefilá es la oración. Entonces practicamos tefilá también, pero ese es otro punto que vamos a hablar posterior a este. Entonces, practicamos sed acá, damos de corazón para que la bendición siga y se siga emanando, ¿verdad? A todo. Y así nosotros vamos a tener un posterior retorno a ello. Claro, esto lo hacemos.
en cuando existe comunidades también muy claras sobre esto, ¿no? Lo que es dar el acá. Esto nos permite desarrollarnos como comunidad, como sociedad también. Si practicáramos una acá de verdad, toda la sociedad, bueno, estaríamos en un mundo totalmente distinto, ¿no? Pero bueno, es la importancia de conocerlo. Y aquí se los dejo. Ahora bien, yo les decía que esto tenía que ver con el diezmo. Y en el diezmo lo vamos a ver, lo vemos en Deuteronomio 14:22, lo vemos en Samuel, primera de Samuel, capítulo 2 versículo 7 y en Marcos. Aquí yo quisiera leerles, ¿verdad? Ya que tengo la escritura aquí a la mano, la de Marcos 12:41, que tiene que ver, yo por acá la tenía, la de Marcos, perdón, sí, Marcos 12:41, que habla de una viuda en Marcos 12:41. Y quiero rescatar esto porque, no sé, vamos a ver aquí, Marcos, yo lo tenía por acá, Marcos en 12, Marcos 12:41. Vamos un segundo, por favor, aquí, Marcos 12:41. Traigo acá. La ofrenda de la viuda. Miren lo importante para que vean cómo Jesús conocía los corazones. Nos dice así. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Era lo que la moneda de ese tiempo. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¡Guau! Ya Jesús conocía el corazón de la viuda. Y si relacionamos este versículo, mire cómo la importancia, por eso que yo les decía, con el de Génesis 28:20, ahora van a entender por qué la viuda daba el aporte. Y a mí a veces me causa, no voy a llamar risa, pero sí, no sé, ciertas cosas con personas que hablan de la escritura, ¿no? Que dicen que porque es hecha por hombres, mano de hombres, y que no tiene relación una cosa con lo otro, porque habla de un Dios castigador y que, bueno, hablan, o sea, de las escrituras. Mire, siempre tengan claro, por algo las escrituras han durado tanto tiempo, indistintamente que lo haya hecho hombre, mano de hombre, que lo haya hecho escritura. Pero dicen, bueno, siempre la parte religiosa nos dice que es inspirado por Dios. Y de cierto es así para que un libro esté, porque si lo vemos que es algo porque lo maneja el poder de la iglesia y quiere tener a un pueblo sumergido dentro de la doctrina, estamos mal que lo veamos así. Por algo, vuelvo y repito, por algo nos llega. Lo que tenemos que es escudriñar y buscar. ¿Ve? Buscar y escudriñar y ahí vamos a entender muchas cosas. Y por eso es que hablaba que la verdad nos haría libre, es buscar esa verdad y no caernos en comentarios o en cuestiones de terceros o personas que siempre es por desconocimiento, digo por mucho desconocimiento, habla de una escritura de una forma muy, eh, se sabe, de una mala manera, pues. Entonces yo acá, siguiendo, en el 28, en el versículo de Génesis, capítulo 28, versículo 20 al 22. A ver. En el 28, recordemos que en Génesis allí es cuando Isaac llama a Jacob, ¿verdad? Lo bendice y lo envía a su parentela,
a la parentela de la, ¿verdad? En este caso, un segundo, por favor. O sea, lo envía hacia Labán, que era el padre de la mujer de Isaac, ¿verdad? Si no mal recuerdo, Raquel, creo que. Ajá. Entonces, Labán es el que recibe a Isaac, lo envía. Ese es el cuento, comienza todo el historial, porque siempre he dicho es bueno leerlo todo. Entonces, en esa travesía que hace Jacob, ¿verdad? Por todo este territorio para poder llegar a donde está la parentela, ¿verdad? De, de Raquel, que es la madre, que era la madre de Jacob, mujer de Isaac, ¿no? Nos relata aquí en este apartado, que es del 20. Recordemos que en ese mismo pasaje habla del relato que tuvo, el sueño que tuvo Jacob, que es que se le aparece el Señor, ¿verdad? Y, y hay una escalera, donde está la famosa escalera, que está la escalera que va hacia el cielo. Que de hecho hay unos, se han hecho cuentos, historias sobre eso. De la escalera que va hacia el cielo. Jacob allí, en ese relato, ¿verdad? Él bendice ese sitio y lo llama Betel, ese sitio. Entonces, para ir con el contexto, entonces dice Jacob acá en el 20: "E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, si fuere Dios conmigo, se me acompañara, si fuera Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido, perdón, para vestir, y si volviera en paz a casa de mis padres, Jehová será mi Dios", pidiendo él allí el acompañamiento y que lo supliera de todas estas necesidades. "Y esta piedra que es puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti". Entonces aquí deja mención. Ya Jacob hace prácticamente allí un pacto. Y aquí inicia en Génesis. Después está en Deuteronomio. Vas a ver todo lo relacionado. Y si lo vemos también en Malaquías. Y todos estos relatos que habla del diezmo es eso. Y eso tiene que ver con la sedacá. Por esto es que hablamos de una obligación. Claro, el diezmo deriva de recordemos, de la tribu de la, que viene de la tribu de Leví, o sea, de las 12 tribus. Recordemos que a todos se le dio, cuando en Jueces, si mal no recuerdo, se repartió tierras. El pueblo de Leví, como era el pueblo adorador, donde venía el sacerdocio, este pueblo no se le dio tierra, pero se le asignó una parte que habitaran ellos, pero iban a vivir del diezmo. Aquí es donde viene también lo que es el diezmo. Se le dará a ellos, al pueblo de Leví, ¿verdad? Al pueblo de Leví se le diera el diezmo. Entonces aquí es donde yo quiero, ya un segundo, por favor, para que lo manejemos de la mejor manera. Entonces, ahí nos deja ya establecido la importancia del dar, la importancia del dar. ¿Ve? Entonces, hablamos ya, y aquí es donde entra la parte, ¿verdad? De, en el caso de Jesucristo, porque Jesucristo no hablaba del diezmo como tal, pero sí se hace mención. Me explico. En Mateo 26, 28, habla en primer lugar, el Señor Jesucristo no recibía diezmo, porque no era de la tribu de Leví, claramente sabemos que viene de la tribu de Judá. Y ajá, decía, encargada y comisionada por Dios a través de Moisés, para encargarse de administrar y mantenerse de los diezmos de los 11 tribus. Aquí estamos hablando del pueblo del que yo le comentaba, del pueblo de Leví.
¿vale? Entonces Leví era el que se iba a tener este beneficio, ¿verdad? De las demás tribus para él poderse mantener, porque se iban a dedicar prácticamente a la adoración, ¿verdad? Y a toda lo que es la solemnidad y todo aquello que insistía dentro de lo que es el tabernáculo, ¿verdad? Para la adoración del Señor. En Mateo 23 nos dice, y aquí entra ya el tema, en este caso, dentro de lo que es el orden cristiano. En Mateo dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Sabemos lo que utilizaban todo ello, todos estos ingredientes o estos elementos, ¿verdad? Para el beneficio, tanto para el alimento, para otras cosas que se usaban. Ya habéis dejado lo más importante de la ley, aquí, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era menester hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces dice, guían ciegos que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Entonces aquí hace una mención de que si hacemos la voluntad divina dentro del diezmo, no podemos dejar por un lado lo otro, que es la justicia, la fe y la misericordia. Es también practicarse de acá. ¿Está entendiendo la importancia? Acá no es tan solo dar algo, algún dinero, sino también dar ayuda, colaborar, apoyar, servir. Estamos dándose acá. Entonces la acá engloba toda una acción de qué va encerrado el amor, la misericordia de la persona. Entonces se distancia de lo que es la limosna. Entonces, cuando nosotros entendemos la importancia del acá, lo que es practicarla, estamos elevándonos dentro de la conciencia, dentro del orden de la supraconciencia espiritual, porque estamos relacionados con el prójimo. Recordemos dentro del pasaje donde Jesús le dice Jesús, o perdón, dice un siervo, Señor, ¿qué hago para cumplir la ley? ¿Qué debo, cómo hago para cumplir? Entonces Jesús le dice, cumplí estos dos mandatos y cumplirás la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás ¿a quién? Al prójimo. Entonces, si nosotros amamos a nuestro prójimo bajo las acciones y entre ellos entre el acá, es que estamos adorando a Dios. Todos somos creación de Dios. Entonces, Jesús, por eso es que dice Jesús, yo no vengo a abolir la ley, la vengo a que se cumpla. Entonces, aquí entra lo trascendental. Nosotros como cristianos no podemos apartarnos de esto, porque nacemos de esta raíz, esa es nuestra raíz. ¿Ves? Jesucristo, ¿verdad? Que el Mesías, el dado a la humanidad, el Cordero inmolado, ¿verdad? Es que nos permite, bajo su sacrificio, la redención, el perdón, y encerramos allí el amor y la misericordia. Y entonces el Sedaká es eso, amor y misericordia. Y eso con el prójimo. Y es ayudarlo. No, Julio, el tema no es que tú vas a regalar como tal o no, por un compromiso. No, la obligación nace desde adentro de tu corazón, es ayudarlo a que esa persona pueda levantar. Entonces, cuando practicamos acá, le volvíamos para recapitular acá las formas de darse de acá. Podemos darse de acá a una organización, sí. Podemos dar también, vemos allí una contribución que podamos dar, ¿verdad? La damos, pero lo importante es saber también, porque para que no se pierda, porque volvemos a la bendición, que esas personas que reciban sean personas también de corazón, ese corazón noble y misericordioso.
porque no podemos estar dando y regalando porque se disipa toda esta bendición, se disipa todo. Tenemos que tener claro eso. Bueno, entonces termino con este punto del acá. Espero que me haya expresado y dado toda esta información de la mejor manera para que ustedes, ¿verdad?, se llenen de esto y la puedan comenzar a practicar como cristianos que son. Buenos cristianos que debemos dar eso y practicar acá, ¿vale? Entonces entramos al segundo punto que ya les voy a mencionar.